Hola, mi nombre es Gerson Suárez, soy estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES. En esta oportunidad estaremos compartiendo acerca del tema base de datos, en general sus conceptos básicos. Para entender el tema base de datos es necesario definir algunos conceptos que nos introducen a la utilización y la creación de estas bases de datos, como por ejemplo, ¿qué es un dato o qué son datos? Se nos dice que los datos son palabras y un número que se utilizan para construir información, ¿cierto? Un dato puede ser el nombre de una persona, el nombre de una empresa, el nombre de un vehículo, el nombre de aquella entidad bajo la cual vamos a archivar sus características o sus datos, valga la redundancia. Número. Los números pueden ser un número de matrícula, un número telefónico, un número de casa, etcétera. O colores también pueden ser un dato. El color de un vehículo, el color de una pared, el color de la piel de una persona, el color de los ojos, color de cabello. Dependiendo del tipo de base de datos que vayamos a crear, están inmersos aquellos datos. De esta manera tenemos que una base de datos es la colección de datos, valga la redundancia, los cuales se encuentran relacionados entre sí. Tenemos los datos como por ejemplo el nombre, el apellido, el número de cédula, el número de la casa en la cual vive, y tenemos varios archivos de este tipo, lo podemos llamar base de datos. Hay quienes al escuchar el término base de datos, de una vez se imaginan un software, tecnología, sistemas informáticos, cosas de este tipo, lo cual es totalmente erróneo, ya que las primeras bases de datos, y de hecho todavía las utilizamos algunas personas, son manuales, como por ejemplo una agenda telefónica en la cual nosotros escribimos de manera manual los números telefónicos y algunos datos de personas, ¿sí? Las agendas de actividades, muchos empresarios o personas X la utilizan para así recordar secuencialmente las actividades que se deben realizar determinadas fechas en determinadas horas. Y los CARDEX de enfermería en cualquier hospital o clínica se van a encontrar, todavía se utilizan de esta manera en algunos casos, no en todos, donde se archivan todos los datos personales de la persona, los diagnósticos, los tratamientos, cosas así. Estos se archivan en bases de datos. Tengamos en cuenta los componentes de una base de datos, ¿sí? El primer componente de la base de datos es el campo, que se dice, es el área de almacenamiento donde se guardan datos del mismo tipo. Estos datos pueden ser numéricos, alfanuméricos, fechas. Cabe destacar que si en este campo vamos a escribir datos numéricos, en todos estos campos deben ir datos numéricos. Si son alfanuméricos, podemos escribir tanto números como letras, caracteres especiales. Si son fechas, estos deben tener una estructura en base a fechas, día, mes, año, o viceversa. Tenemos un registro. Este registro es la colección de datos que pueden o no ser de un mismo tipo. Secuencialmente, un registro es la unión de varios campos. Tenemos un archivo, que es la colección de registros relacionados entre sí. Estamos viendo cómo campo, registro y archivo, todos estos tres términos van relacionados entre sí, partiendo todos desde el campo. Acá tenemos un ejemplo sencillo acerca de estos tres términos que estábamos manejando, como son campo, registro y archivo. Acá tenemos que los campos son nombre, dirección, teléfono. Nos ponemos a detallar.
tenemos que el campo nombre es un campo donde vamos a archivar datos alfanuméricos, igual que el campo dirección. Y el campo teléfono generalmente se utiliza alfanumérico, pero si queremos utilizarlo solamente numérico, lo podemos hacer. Esto, de esta manera, tenemos los registros. El registro es la secuencia de varios datos, que pueden o no ser del mismo tipo, ¿sí? Y tenemos, por último, un archivo, que es la secuencia de varios registros, ¿sí? Teniendo todo esto en claro, y los conceptos básicos, como muchos también que se deben ver más adelante, sabemos qué es una base de datos. Básicamente, la base de datos es el registro de todo esto, ¿sí? De todo esto. Aquí tenemos una base de datos simple, de datos sencilla, que sería una tabla. Hasta aquí llegó el video tutorial de hoy. Espero les haya gustado. Gracias.